Muy buenos días, amigos televidentes. En el día de hoy tenemos una variante en el protocolo de la revista 110, debido a que nuestro invitado tiene un compromiso y no nos los podíamos perder, porque quizá uno de los políticos que en este momento puede aportar mayor información a un público que quizás está saturado de cosas que no son importantes. Se trata del doctor Guido Gómez Mazara, quien además tenemos condiciones especiales de tratamiento, porque generalmente no pensamos igual, pero Guido Gómez no tiene ningún problema con los que piensan diferente a él, igual que nosotros. Y tenemos sentimientos de admiración y de respeto, porque Guido, independientemente de los aportes que su madre y padre le han hecho a su educación, él es una persona que se hizo a sí mismo. Nosotros tenemos sentimientos muy especiales para Guido. A veces no sé si son recíprocos, pero tenemos mucha admiración y respeto para Guido, sobre todo que nosotros lo entendemos a veces. Nos preocupamos porque a veces traza algunas rutas que no sé a dónde van, pero ese es un problema que lo vamos a dividir hoy en dos. Número uno, esos temas que a veces nosotros preferimos que Guido venga aquí a hacer análisis políticos, sobre todo ahora en el orden internacional. Hoy no se va a hacer eso, pero no lo puede hacer en el orden local. Le damos la bienvenida a Guido, tiene el tiempo medido y quisiéramos agradecerte, Guido, que te levantaste temprano para antes de irte a tus actividades políticas, para soliviantar el espíritu PRMista en la provincia de La Vega. Guido, en el orden personal, veo que tienes una ruta clara, pero que está en tu cabeza. Y temo, no sé por qué yo tengo que temer, pero sí temo, que te conviertas en alguien, que te conviertas en un señalador de problemas, pero hasta ahora lo que veo es que no tenemos planteamientos concretos. Yo veo unos programas que tú tienes de unas exposiciones grandilocuentes en la noche, y no veo una propuesta firme para tu país. Realmente, ¿qué tú quieres? Ok, gracias por la invitación y en materia de introducción, el cariño es mutuo. Mira, Julio, en la actual coyuntura, yo pienso que cualquier dirigente con sentido de sensatez que milite en mi partido tiene que definir cuáles son las prioridades del partido primero y en el marco de esas prioridades incorporar aspiraciones que son legítimas. Por ejemplo, en la actual coyuntura, nuestro partido tiene que acompañar... Espérate. Las prioridades del partido primero. No. Bueno, ahí tú justificas la posición en el PRM y el PRD, que viste que el partido no era lo primero ni en el PRD de Miguel, ni en lo que tú estás viendo de tu partido ahora. ¿Es así? Sí, yo quiero priorizar primero el espíritu de lo partidario, para que ese espíritu partidario acompañe a la gestión presidencial. ¿Por qué? Porque la actual coyuntura resulta interesante. ¿Qué está pasando? Tenemos un gobierno de 1 año y 6 meses que se dedica a asumir compromisos en el orden económico y social y fatalmente una oposición con una lógica puramente oportunista en función de la actual coyuntura. Y el país tiene una capacidad de observación para determinar cuándo el comportamiento es correcto y cuándo no es correcto. Por eso sanciona
o aplaude la conducta de su clase política. ¿Qué pasa en la actual coyuntura? Y por eso yo digo que hay que acompañar al gobierno. Que una situación de carácter internacional ha impactado en la economía local y contrario a lo que deben ser las propuestas de políticos civilizados, la percibo como un aprovechamiento puro y simple de la actual coyuntura. Y en ese orden yo quiero priorizar la defensa del gobierno y del partido. Miren por qué. ¿Qué ha pasado con la economía dominicana? ¿Cuál era el argumento que siempre se utilizaba respecto de los gobiernos nuestros? No son diestros, no conducen correctamente la economía, el país fracasa cuando gobierna. Ese es el alegato que siempre se ha utilizado. Frente a la actual coyuntura, ¿cómo el gobierno conduce la economía? Y vamos a hacer los paralelismos en otras sociedades para que la gente llegue a la conclusión de que asimilamos correctamente los errores del pasado y tenemos la pericia que nuestros adversarios políticos no reconocen. ¿La economía dominicana ha crecido en el marco de la actual situación? Sí. Por ejemplo, este mes, la economía dominicana creció 6.6%. ¿Es normal que en el marco de una crisis global la economía como la nuestra crezca? No, pero lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque los indicadores fundamentales desmontan el alegato tradicional de que no somos diestros en la materia y exhiben los siguientes comportamientos. ¿Creció las remesas? Sí. Se puede alegar que es un factor externo, pero sí, crecieron y han impactado favorablemente a la economía dominicana. ¿Creció el sector de zona franca? Sí. ¿Creció el turismo? Sí. Lo doy en cifras, para que la gente sepa que la República Dominicana es un país que, contrario a la tendencia del continente, crece en el marco de la crisis. Miren, la República Dominicana recibió 762,000 turistas en el mes de diciembre. Acontecimiento positivo. El sector turismo representó 5.400 millones de dólares en el marco de una crisis. Solo el mes pasado, 5.200 aviones aterrizaron a la República Dominicana. Esos son los indicadores. Porque cuando otros partidos gobernaban, presumían que tenían el monopolio de la destreza en la conducción de la economía. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ese país que crece tiene un componente que es un desafío, el factor inflacionario. ¿Por qué? Porque en los gobiernos nuestros, los anteriores, de marca partido anterior, pasaba lo siguiente, que los conflictos de carácter internacional generaban una crisis, sobre todo inflacionaria, la gente perdía la calidad de vida, el poder adquisitivo y se nos impugnaba electoralmente. En este proceso yo quiero recordarle a algunos políticos dominicanos que legítimamente pueden hacer campaña, que el modelo económico dominicano ha ido desmontando sus argumentos. No, el presidente Fernández, por ejemplo, dice no. En el marco de los procesos inflacionarios, los gobiernos no ganan y los partidos son derrotados. Doctor Fernández, eso no es así. Mire, Menem ganó una reelección y su partido se mantuvo en el gobierno en el marco de un proceso inflacionario. Lo hizo Fernando Henrique de Cardoso, lo hizo Fujimori, lo hizo Santos. Primer alegato. No, los partidos políticos no se mantienen en el poder en el marco de un proceso inflacionario. No, presidente. Mire, Salinas le entregó a su sucesor, Ernesto Zedillo. A usted le tocó la oportunidad de entregarle al expresidente Danilo Medina. Es decir, las economías tienen conducta y la sociedad se comporta y sanciona. Pero cuando se evidencian niveles de destreza, la sociedad dominicana tiene plena conciencia del sacrificio del grupo que gobierna y electoralmente lo acredita. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como gobierno? Por eso yo voy a asumir una defensa del gobierno desde una perspectiva partidaria. Que contrario a otras experiencias en la República Dominicana, como es el caso de los gobiernos del PLD, cuando los factores inflacionarios se avecinaban, el gobierno del PLD establecía mecanismos no correctos para anestesiar la protesta social. Lo hizo Danilo con las nominillas, lo hizo Leonel Fernández con el programa eventual mínimo de empleo. ¿Qué ha hecho esta administración? La del PRM, que consciente del impacto que tiene en la sociedad dominicana el factor inflacionario, yo hago la siguiente comparación. ¿Cuántos dominicanos el 16 de agosto del año 2020 recibían y o eran beneficiarios de los programas sociales? 837,000. ¿Cuándo hoy, en el marco de una situación de inflación y crisis mundial, el gobierno dominicano es solidario? Bueno, hemos incrementado el programa social de 837,000 beneficiarios a 1.400.000.
¿Cuánto recibían los pobres de la República Dominicana acreditados en los programas sociales? Recibían al 16 de agosto del año 2020, recibían 850 pesos. ¿Cuánto reciben ahora? ¿Ustedes saben cuánto? 1.600 pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el gobierno dominicano, y yo soy parte de la gente que se preocupa cuando nos impugna como un gobierno de blanquitos, de empresarios, de popi, ha tenido la sensibilidad de asumir, cada vez que las alzas internacionales nos impactan en la economía, nosotros tenemos la prioridad de favorecer al pueblo, generar un colchón de carácter económico. En el caso de los combustibles, lean los periódicos hoy. Una crisis internacional que Luis Abinader no tiene culpa, pero tiene la responsabilidad de enfrentarla, ha provocado los siguientes números. Ayer, el precio del petróleo Brent, $112. Texas, 110. ¿Qué hace el gobierno todas las semanas, para garantizar que no genere un impacto negativo en los bolsillos, en la economía de la República Dominicana? Subsidiamos esos recursos. 510 millones de pesos semanales está gastando el gobierno. Es decir, señores, la economía ha crecido. ¿Cuál es el argumento de los contrarios? Es un acto de mezquindad. Pienso que no nos lo merecemos porque en la República Dominicana el nivel de civilización política obliga a que los políticos nos comportemos diferente. ¿Cuál es la discusión que tiene el expresidente Fernández? No, las cifras económicas no son correctas. Hay un efecto rebote. No, el gobierno dominicano, rompiendo con una tradición fatal en América Latina, ha demostrado que en el marco de la crisis se puede crecer económicamente. Ahí están los indicadores. Y frente a eso... Entraste con Leonel. Guido, hasta ahora no había escuchado una relación de éxitos que tú asumes como miembro de ese partido. Y es muy justo. Pero, ¿qué diferencia tú has tenido con este gobierno que no sabe defender a aquellos que no han tenido la oportunidad de lograr sus trabajos? ¿Y qué tú entiendes por burbuja que califica a Leonel Fernández a este gobierno, que vive en una burbuja? ¿Tú no le has calificado también a este gobierno de burbuja? No, son dos visiones totalmente diferentes. Los alegatos que presenta el presidente Fernández respecto al concepto burbuja es que hay una distancia entre cómo anda el gobierno y la realidad del día a día de los dominicanos y dominicanas. Y él lo percibe en función de un incremento innegable en los artículos de primera necesidad. Ahora, ¿qué yo estoy diciendo? Que contrario a las gestiones del PLD en su conjunto, hablo del gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández, este es un gobierno que en el marco de una inflación crece. Y cuando crece, prioriza a los pobres. ¿Cuál era el argumento que utilizaba la administración del presidente Fernández? Que en el marco de un crecimiento, sin los niveles de inflación, porque no había una crisis internacional, yo reconozco, por ejemplo, que en el marco de los gobiernos del PLD hubo un nivel de expansión. Eso es innegable. Ahora, cada vez que se presentaban niveles inflacionarios, ellos respondían no asumiendo socialmente su responsabilidad, sino cooptando, dando recursos para que el reclamo, la demanda, no se consumara. ¿Cómo lo hacían? Con el PM, ¿cómo lo hacían con las nominillas? Contrario a ese estilo, yo estoy diciendo que este es un gobierno que independientemente de las impugnaciones que le hacen, genera un mayor nivel de sensibilidad hacia esos sectores. Doy ejemplos, porque la gente en un debate civilizado tiene que hacer conciencia de que cada quien plantea sus argumentos y al final de la jornada, bueno, que sea la sociedad que determine eso. Entonces, todos esos calificativos no fueron para tu partido, lo que tú mencionaste. No, eran para el PLD. ¿Era para el PLD? Totalmente, para el PLD. Yo pensaba que entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque yo digo que no es una burbuja, no. ¿Crecimiento económico hay? Sí. ¿Cuál es el problema? Que el expresidente Fernández está discutiendo temas estadísticos. Ahora tenemos un inconveniente. Porque las estadísticas que él utilizaba siendo presidente, ¿usted sabe quién es el gobernador del Banco Central? El actual. Entonces no puede existir un argumento que se aplaudía cuando él era presidente por las cifras estadísticas y ahora se impugna escribiendo como alegato que son rebotes. No, es el mismo gobernador del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia? Y es el compromiso que tenemos nosotros como gestión de gobierno. Y yo lo quiero decir aquí. Los alegatos que históricamente se utilizaban respecto al viejo partido, de los que no teníamos las destrezas en el manejo y en la conducción de la economía, no puede ser el alegato de hoy en día, con otra diferencia. Y yo lo garantizo, que durante el gobierno del PRM, que yo voy a trabajar para que nos mantengamos en el poder, yo tengo el convencimiento de que eso, gente del PLD no lo puede decir.
que tenemos un presidente de la República que en el marco de la crisis combate la inflación. Pero tú sabes una cosa, que el país debe retenerlo. Los hermanos del presidente ni la familia tienen vínculo con el Estado. Eso le da la tranquilidad suficiente a la sociedad para saber que el esfuerzo que estamos haciendo se va a traducir sustancialmente en aciertos económicos. Mira, yo te hablaba del precio Brent y del Texas, cómo anda. Yo creo que es una mezquindad de la oposición no reconocer el carácter de previsión que tuvo la actual administración cuando compró el 49% de Refidonza. ¿Ustedes se imaginan en el marco de esta crisis internacional nosotros tener que compartir decisiones en materia de Refidonza con otro gobierno? Bueno, no, este gobierno tuvo la capacidad de hacer ese tipo de decisiones de carácter económico. Un acierto. Amigos de la oposición, reconozcan eso, en ese mismo orden. ¿Usted no siente que fue un acierto devolver a manos de la administración pública el tema del peaje sombra? Son manifestaciones que en el marco de una crisis económica el gobierno prioriza el interés de la gente. Entonces, cuando usted le suma la conducción que ha hecho el gobierno en materia del COVID-19, hay que llegar a la conclusión de que las históricas impugnaciones que nos hacían respecto a no tener las destrezas suficientes están ahí. Y entonces, Guido, ese discurso que tú has mantenido, cuando yo pienso que la oposición de verdad dentro del partido eres tú, entonces lo único que no pude aclarar es que tú lo que estás aspirando a la presidencia del partido, que tú no estás buscando ser oposición de lo del partido, más nada. No, pero vamos por partes. Cuando la vida te coloque en el dilema de priorizar el interés partidario, yo siempre he priorizado el interés partidario. Yo lo que hago es el ejercicio de crítica constructiva suficiente para recordarle a mi partido que la base social y electoral nuestra se gobierna para todo el mundo, pero son los pobres. Y que en el marco de una crisis y un modelo inflacionario, cuando el gobierno prioriza la inversión en esos sectores, me está representando a mí. Y los reclamos que yo hago frente al partido son muy válidos, porque este partido en el gobierno tiene que priorizar a esa gente. Repito, gobernar para todos, pero priorizar a los sectores populares porque en el marco de la crisis son los sectores populares que más se afectan. ¿Qué ha pasado con los modelos económicos de América Latina? Que cada vez que viene una política de ajuste, pagan los de siempre, esos gobiernos pierden legitimidad y por vía de consecuencia la gente sufre un nivel de cuestionamiento de la acción electoral que sostiene. ¿Cuáles son los precedentes que tenemos en el país? Crisis de 1984, ¿ustedes recuerdan? Que nos sacó del gobierno. Crisis del 2003, que nos sacó del gobierno. Y en la actual coyuntura, yo percibo mayores destrezas en la conducción económica y por vía de consecuencia salgo a aplaudirla y a defenderla. Y frente a la actual situación, yo me alegro que el equipo económico y el presidente de la República podamos exhibir una economía que se proyecta a crecer en un 6%. El desafío del crecimiento en toda América Latina, que es un continente desigual, es decir, cuando la economía crece, ¿quiénes crecemos? Y yo aplaudo, por ejemplo, que en este año el gobierno se decida a priorizar el interés de lo social. Más mercados populares, más plan social, más comedores económicos. Ese es el partido que yo trabajé, voté, y que cuando el gobierno ejecuta acciones de esa naturaleza, yo lo voy a defender contra viento y marea. Y todo el mundo sabe que mi defensa no tiene un objetivo de ir a una posición pública. Porque el primero que lo sabe que yo no tengo un interés en una posición pública es el presidente de la República. Ahora, hay que defender esto porque muchos amigos del PLD están jugando al olvido. ¿Qué hace el PLD? El presidente da un discurso de rendición de cuentas. ¿A quién saca en la defensa técnica? A una generación nueva, que yo la aplaudo, porque a mí apostar a la renovación me ha costado mucho a mi partido. Sin embargo, el PLD saca a Juan Ariel, saca a José Dantes, que es un acto de reconocimiento de que los funcionarios responsables de la situación económica que el país recibió no tienen la autoridad para ir a los medios a defender un sinnúmero de situaciones. Cada vez que hablamos de la situación económica que el país fue recibido en el marco de una crisis económica, que solo en la historia política reciente es igual a lo que pasó con la economía dominicana y el decrecimiento que se experimentó post-Guerra de Abril. Ahora, ¿qué hace el PLD? ¿Critica la actuación del presidente? Legítimo, eso es la democracia. Pero yo quiero ver a José Ramón Peralta defendiendo la gestión del gobierno y los logros. Yo quiero ver a Gonzalo, yo quiero ver a Donald en el centro del debate, porque eso que lo vamos a traer. Porque esa es la discusión civilizada. Ah, no, ellos están conscientes del nivel de impugnación que tienen y por vía de consecuencia, ¿qué hacen? No, los esconden. No, amigos del PLD,
Ustedes tienen todo el derecho de criticarnos. Ahora, yo quiero ver en el centro del debate a Temo, a José Ramón, a Gonzalo, discutiendo sobre los temas esenciales del país, porque es una forma de aportar. Mire, con respeto, yo creo que la democracia gana con la crítica y el fundamento de este gobierno es demostrar que posee las destrezas en la conducción económica en el marco de una crisis. Repito, el argumento utilizado por el expresidente Fernández no es correcto, de que en el marco de una crisis de inflación los gobiernos no se mantienen en el poder. El mejor ejemplo es él y Danilo Medina. Cuando el doctor Leonel Fernández entregó el gobierno a Danilo Medina, el déficit en la República Dominicana era de 200.000 millones de dólares, 9% del PIB. Y aquel alegato del expresidente Medina de que recibió un maletín lleno de deudas era referencia a ese modelo de déficit. Entonces, el concepto de que en el año 2004 volvía la confianza en el marco de una crisis bancaria, hay que recordárselo ahora. Quien demostró con cifras estadísticas que se puede tener confianza en el gobierno es la actual administración del presidente Abinader. Entonces, y eso vamos a discutirlo. Yo le pido a cualquier, y lo solicito en nombre de la amistad, a cualquier dirigente del PLD, yo preferiría que fuera José Ramón que viniera aquí, o Gonzalo, o Temo, que discutamos los aspectos sociales, para que ustedes vean que en el marco de la crisis este gobierno ha sido más consecuente, más solidario con los sectores afectados por la crisis que el PLD. Guido, tenemos el tiempo medido y yo quiero decirte que en tu partido, que es el PRM, hay personas que proceden de familias PRDistas, es decir, hay una cantidad de de funcionarios que son los hijos de, y todo el mundo sabe quiénes. Sí, claro. Pero también hay los hijos adoptivos. Tú tienes el caso de que Paliza es un hijo adoptivo de Ramón Albuquerque. Lo tomó de la mano y le enseñó muchas cosas. En principio, no mucho tiempo, cuando llegaste, Machi me advirtió, porque él te conocía, yo no conocía a tu padre, yo no lo conocí, me dijo, llegó un joven que Milagro lo está ayudando. Eso me dice, no sé si está acá. Creo que es el futuro de este país. Debemos abrirle las puertas a ese joven y solamente hay algo que no me gusta. Y nunca me dijo el por qué. ¿Qué cosa? Dice, que tiene los ojos muy claros. No sé qué quiso decirme Machi con eso. La otra es que, ¿qué diferencias tú tienes con Ramón Albuquerque? No, Ramón Albuquerque y yo militamos. La actitud, Ramón y yo militamos en el mismo partido. No, sí lo sé. Representamos dos generaciones diferentes y él tiene el derecho de hacer los cuestionamientos que entienda, pero estoy convencido que en el momento crucial su espíritu partidario va a estar por encima de cualquier discrepancia legítima que tenga con la administración del presidente Abinader. Bien, cuando tú revisas tus participaciones, tú no consideras tú mismo, porque uno se autoanaliza, Sí, claro. que tú hablas de una forma como que fue un ser impoluto que bajó del cielo y que todo lo que dice es ex cátedra, es decir, No. lo que yo digo es así. Y justo, mira, el otro día fuiste a un sitio, fulano debe estar preso, fulano no debe estar preso, fulano. Entonces yo digo, pero ven acá, primero él es un adjunto o él está catalogado una persona que puede calificar este No, país. no, ¿Tú yo no consideras que tú estás sobredimensionándote? No. Yo he sido y seré el nieto de una lavandera. En mis categorías no está la sobreestimación. Yo defiendo mis criterios con vehemencia. Y respecto al tema que tú alegas, yo estoy plenamente convencido que el modelo democrático dominicano se ha deteriorado profundamente por los niveles de corrupción. Y ese deterioro yo lo asocio a un grupo que ha ido a la dirección del Estado y ha transferido fondos públicos en bolsillos privados. Hay en el partido hoy de oposición, hay gente en mi partido, porque en los últimos 30 o 40 años de vida democrática de este país hay un deterioro, y reitero el término, deterioro,
de la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Cuando yo hablo del tema de la corrupción, no lo imputo desde el punto de vista personal. Yo quiero recordarte que siendo yo consultor jurídico de la presidencia, a gente de mi partido yo lo sometí. Porque en este país hay que ser coherente. Y a quienes se lo olvidan, yo se lo recuerdo. A Víctor Tío lo sometí yo. A Radamés Ramos García lo sometí yo. O sea, creo que me gané el nivel de autoridad, no una sobredimensión. Es un acto de coherencia. Eso cuesta. Ahora, en el caso del PLD, que es el caso que tú haces referencia, yo estoy convencido de que el PRD le generó un fraude a la sociedad dominicana porque construyó su organización política sobre la base de un discurso ético. Porque ese PLD histórico le dijo a este país que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Fue el PLD que dijo eso. Y muchos exponentes del PLD demostraron en la gestión pública que no eran transparentes. Y yo no hablo de todo el PLD. Yo nunca he hablado de Chanel. Y fue jefe del Servicio Nacional de Salud, una persona correcta. Te dije. Ahora, yo no tengo ningún tapujo en recordarle a la sociedad dominicana que no es posible que José Ramón Peralta, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, constituyera una compañía y esa compañía le suplía al Estado. Eso sí no, eso está incorrecto, eso hay que cuestionarlo. Yo sí tengo que decirle que el ex candidato presidencial, Gonzalo Castillo, demostró un incremento sustancial de sus operaciones privadas desde la condición de ministro de Obras Públicas. Eso sí, y estoy en desacuerdo con eso. Y estoy tan en desacuerdo que he actuado en justicia al respecto. Yo sí estoy totalmente en desacuerdo que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, tuviese un tinglado. ¿Tú te consideras un adjunto sin No. sueldo? No. Bien. No. Guido, Yo me considero ahorita una persona, hiciste una propuesta. yo me considero una persona que tengo un respeto por la conducta histórica Bien. de Miriam Germán Brito. Dijiste al principio que luchas porque se aumenten algún tipo de ayuda social. ¿Tú no consideras que hacer un Estado muy paternalista no es bueno cuando el ministro de Industria lo burlan porque dice, nosotros lo que tenemos frente a la crisis es buscarle trabajo a las personas para que podamos enfrentar la crisis con ingresos? ¿Eso cómo tú lo calificas? No, es una discusión histórica. Los estados solidarios no son necesariamente estados paternalistas, son dos cosas diferentes. Los modelos económicos europeos son modelos solidarios. Los Estados Unidos es un modelo de solidaridad que en coyunturas excepcionales ha tenido que ser paternalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de welfare fue una expresión de cómo un Estado generaba un nivel de sensibilidad por los sectores más pobres. En el caso de países como los nuestros... Eso es solidaridad. Sí, en el caso de países como los nuestros, desigual, pobre, marginal, donde el nivel de crecimiento se concentra en pocas manos y el fenómeno de la desigualdad social está ahí, yo creo en un Estado solidario. Bien, respecto al Estado solidario, yo tenía en esta hora un comentario que te voy a pasar a ti el comentario y la respuesta. Hay una situación en que República Dominicana, inexplicablemente nuestro presidente se pronuncia en cuanto a la posición entre la guerra entre Ucrania y Rusia, conminando prácticamente a Putin a que abandone sus intenciones. Nosotros nos sorprendimos y como conozco las interioridades de cómo se manejan las relaciones exteriores, supongo que es una locura del canciller. Porque, mira, hay que decir esto, como él es un hombre que totalmente ha actuado siempre cerca de Estados Unidos, sin límites, y que este es un gobierno que no ha tenido ningún empacho en decir, desde el principio, no China, no Rusia, no nada, y esto es Estados Unidos. Es una cosa clara que nosotros... Ahora, hay un problema de unos turistas varados. Esos turistas llegaron por un aeropuerto que viene de Moscú. Nosotros gastamos miles de dólares en promoción de nuestro turismo. ¿Tú crees que es justo que 2,000 y pico de turistas anden al garete y que el gobierno, en vez de ofrecerle una mano amiga y convertirlo en subsidiados, no obligue
a los que trajeron esa gente y le cobraron los primeros días de estadía cuando compraron sus todo incluido. Tú dices los tour operadores. Y que le diga, los operadores y los hoteles del Los este hoteles. y el dueño del aeropuerto del este que dice que el otro le va a robar los pasajeros. Bueno, si es tu pasajero y lo trajiste tú, manténlo unos días tú. ¿Tú no consideras que es justo que nuestro amigo del este mantenga a esa gente hasta que se resuelva el problema? Pero dos cosas, hay un componente diplomático y otra de la reacción del Estado dominicano frente a los ucranianos. Seguro. Vamos al tema, en primer lugar, diplomático. A mí nadie me puede acusar de ser un genuflexo frente a cualquier referente imperial. Yo pienso sin ningún tipo de problemas. Déjame decirte lo siguiente. Desde el punto de vista de la diplomacia, ha existido una especie de consenso y solidaridad ante los abusos de Rusia respecto a su vecino. Putin podría ganar la batalla militar. Ahora, la diplomática la perdió. Ese es un acontecimiento cierto. Y el gobierno dominicano, independientemente de que lo haya hecho Luis o el canciller de la República, tiene que actuar más allá de su visión de proximidad a Estados Unidos. Y no nos olvidemos, nuestro principal socio comercial, independientemente del criterio que tiene Luis, es lógico entender el comportamiento diplomático del gobierno dominicano. Tú puedes estar en desacuerdo de que lo haya dicho el presidente o lo debió decir el canciller, pero yo pienso que diplomáticamente es la postura correcta. Lo que está pasando en Rusia no tiene precedentes. En términos de que un mundo moderno, en el siglo XXI, tú tienes una persona con una concepción imperial de la política que reacciona frente a un país independiente, imperial un país independiente que lo que requiere es ingresar a la OTAN. O sea, ese es su conflicto. Y, segundo lugar. Sin ser genuflexo, ¿con quién tú crees que tiene razón? No. La comunidad internacional tiene que reaccionar frente a los excesos de Rusia. ¿Por qué tú crees que Venezuela no se abstuvo? Por la tradicional actitud del orden en que países, desde el punto de vista ideológico, tienen una relación con Rusia. Y si no eres genuflexo, ¿por qué no acabamos de entender que Estados Unidos no acepta a nadie en América y que los rusos en sus 14 países no aceptan a nadie? ¿Y quién te ha dicho que yo por condenar a uno excluyo al otro? Porque es así. Es así, es una lógica imperial que ha prevalecido. Hay una frase famosa de un diplomático norteamericano que decía respecto a la República Dominicana que era el patio trasero. Una concepción irrespetuosa, pero era su valoración. Tú la has copiado. Ahora, yo no soy traspatio mental de nadie. Pero de mi papá. Sí. De mi papá. Entonces, frente a eso, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que la actuación del gobierno dominicano respecto de la posición internacional fue la correcta. La correcta. ¿El pronunciamiento de Luis? No, fue la correcta. El gesto de solidaridad. Solidaridad. Si usted me hubiese preguntado a mí... No fue mucho lambonismo. No, si me hubiese preguntado a mí, yo hubiese preferido al canciller hablando en ese sentido. Ahora, el presidente de la República tiene información privilegiada y yo no sé cuál es, porque cuando comparto con él, las cosas que uno habla con un presidente no las dice en público. Pero se sabe en las redes, la embajada lo felicita. Pero déjame decirte algo, Julito. Hasta países que no han sido tan amigos de los Estados Unidos han entendido que la actitud rusa tiene implicaciones de orden económico en la economía mundial. Conocen a los Repito, rusos. de orden económico y financiero en el ámbito internacional, terrible. Lo doy como dato. Rusia suple el 60% del gas que se consume en Europa. Se han disparado 12% los precios. Esto está generando una distorsión en un mundo que venía impactado por el COVID-19. Hay que recordárselo a la gente. Ahora bien, en lo que concierne a la actitud de sectores turísticos, yo pienso que esos sectores deben de entender cuán sacrificado es para el Estado Dominicano subsidiar, mantener a extranjeros en la República Dominicana, en este caso específico, ucranianos. Que lo mantengan. Terrero y Carlos tienen algo. ¿No? Bien, precisamente con respecto a esta situación de Rusia y Ucrania, uno quiere entender si es que quizás estamos volviendo desde su punto de análisis a una nueva polarización ideológica o de intereses en el mundo. No, ya el componente ideológico no es un factor que divide el mundo. Eso concluyó con la Guerra Fría. El gran error estratégico de los Estados Unidos consistió en lo siguiente, desde mi humilde opinión. Cuando se disolvió el referente, que era un muro, el derrumbe del muro,
los norteamericanos tomaron una actitud desde el punto de vista táctico equivocado. Ellos creyeron que incentivando los bloques comerciales iban a sustituir lo que una vez Fukuyama llamó el fin de la historia, diciendo, con la disolución del bloque ya las ideas de izquierda y marxista no existían. Mentira. La desigualdad social siempre ha sido la fuente fundamental de ese tipo de pensamiento. Inclusive en América Latina, 12 o 13 años después de derrumbarse el bloque, oye, los partidos de izquierda ganaron. Esa es una realidad, o sea, no hubo fin de la historia. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que la gente no ha entendido lo que ha acontecido en Rusia. Quien gobierna Rusia es el ex jefe de la KGB. Un hombre que se construyó en el marco de un proceso de apertura de Gorbachev, Glasnost, Perestroika, la crisis de Yeltsin, y él emerge como una figura importante. Ahora, del punto de vista militar, yo he escuchado a mucha gente que me ha consultado el tema militar, lo doy en cifras. ¿Rusia es superior a sus vecinos? Claro, sobre todo de Ucrania. Rusia invirtió 61 mil millones de dólares en armamentos. Ahora, respecto a Estados Unidos supera 12 veces y la OTAN también. O sea, el tema del poderío militar es de Rusia con respecto de sus vecinos. Ahora, hay un conflicto de carácter económico que la gente no llega a entender, que tuvo un origen en el orden político. En el 2014, un gobierno de carácter prosoviético fue derrotado porque el reclamo abajo en la sociedad ucraniana lo desplazó del poder. Y el éxito electoral en Ucrania ha consistido en corrientes de pensamiento europeísta, porque el factor que ha determinado ese tipo de contradicción, diplomáticamente, es el deseo de amplísimos sectores en Ucrania de ingresar a la OTAN. Ahora, ¿cuál es el otro componente económico que está oculto? Es que geográficamente, o sea, Ucrania está ahí, y Ucrania representa estratégicamente la proximidad de Crimea. ¿Qué es Crimea? Crimea es la mayor reserva de gas del mundo y la tercera en petróleo. ¿Cuál es el gran negocio que ha montado Putin? Conectar un gasoducto que va desde esa parte y suministra, oigan, lo doy como cifra, el 60% del gas que se consume en Europa se produce en Rusia. Ahí hay un componente de carácter económico. ¿Qué ha hecho la diplomacia internacional? Ha reaccionado penalizándole el bolsillo a Rusia. ¿Qué dijeron los alemanes? No, por aquí no puede cruzar el gasoducto, te cancelamos la licencia. Y el presidente Putin anda en una situación de dificultad internacional. Reitero, él ha perdido la batalla diplomática, no así la militar. Entonces, frente a eso, las economías frágiles, débiles como la nuestra, tienen que asumir las precauciones del lugar. En primer lugar, entender que en el orden internacional cerraron filas con los Estados Unidos. Pero en el orden económico, lo que acontece allá nos ha impactado terriblemente. Repito, el Brent está a 112 hoy y el Texas a 110. Eso es un resultado lamentable de una crisis de carácter internacional que afecta a países pobres como los nuestros. Doctor Guido, voy a hacer una combinación de cosas entre lo que estaba planteando ahora mismo y lo anterior. Primero, yo comparto la opinión suya de libre pensador y me adhiero a sus críticas que hace, ¿verdad? Claro. Aunque esas críticas en nuestro patio no son tolerantes, ni por los mismos pares de su partido. Pero te digo algo, hermano, sí, no me importa para nada. Correcto, y yo estoy de acuerdo a mí. Sí, mira, ahora, estuve desde el principio, y el doctor decía, el tema de los auxilios sociales que hace el gobierno y que se desprenden supuestamente, bueno, el crecimiento que ha habido, los controles que ha habido, controles internos por el gasto público, y se están transfiriendo a los pobres o a los más pobres, los vulnerables. ¿Hasta qué punto el gobierno puede sostener eso, sabiendo que hay un problema local, sin una reforma fiscal que estaba pendiente hace 8 años o más, y que ahora se adhiere el componente de Rusia, Ucrania y todo lo que implicaría la crisis, que no tiene necesariamente un término a corto plazo? No, tu pregunta es excelente. ¿Hasta qué punto las finanzas públicas resisten una política de subsidio en el marco de una situación de excepción? Exacto. Ojo, inflación versus crecimiento. Nosotros mantenemos un modelo de crecimiento, proyectamos 6%. Ahora, ¿hasta qué punto el nivel inflacionario va a consumir ese crecimiento de la economía dominicana? La respuesta tiene que ser subsidios focalizados que garanticen que en el marco de la inflación los sectores más pobres no se profundice en ello el nivel de desigualdad. Repito, Carlos, es una responsabilidad del gobierno. ¿Ustedes saben por qué? Porque el deterioro esencial de la democracia dominicana que ha conducido a pobladas,
alteraciones de la paz pública. Y los gobiernos de compromiso democrático tienen que hacer todo el esfuerzo que esté a su alcance para preservar la paz pública. Ya los conflictos en el mundo no tienen un componente ideológico. ¿Qué pasó en Chile? La economía modelo en América Latina generaba conflictos sociales de desigualdad, la economía crecía, pero la gente era más pobre. Reacción, Boric, presidente. ¿Qué pasó en Colombia? Hay que recordarlo. Duque hizo un intento de reforma. ¿Qué hicieron los pobres? Salieron a la calle, muertos, marcha atrás. Bien. ¿Qué va a pasar en Brasil? Va a ganar Lula. Sí, va a ganar Lula. ¿Qué pasó en Honduras? Ganó Xiomara Castro. La desigualdad es la garantía de que los sectores opositores aprovechen electoralmente. Perú no es un buen ejemplo. No un ejemplo. Y en el caso de la República Dominicana, yo estoy con el compromiso y la convicción de ayudar a tomar conciencia en mi partido y en el gobierno de que en la actual coyuntura el Estado tiene que ser solidario. Y en eso, el compañero presidente lo tiene muy claro. Bien. Guido, dos cosas que nos vamos para La Vega. Sí. Una, Lula va a ganar, y yo creo que sí. Sí. Pero Va allá- a ganar Gustavo Petro. Pero en allá Colombia. hay Anótenlo. gente de Lula, pero allá había Guidos y Miriam que se encargaron de trancarlo, ¿verdad? Es difícil que aquí se repita nada parecido. Segundo, en la reforma constitucional, que no es necesaria para que el doctor Abinader se pueda postular, porque lo permite partido y lo permite la Constitución. Personalmente, para que no ocurra lo que ocurrió con Atuey e Hipólito, ¿tú consideras que si las cosas siguen manejándose bastante bien dentro de una crisis, porque lo dijiste al principio, quizás este gobierno en condiciones normales no sea el excelente, pero ha hecho por encima de lo posible? ¿Tú consideras que una reelección habría que rechazarla? Te respondo en el mismo orden de tu planteamiento. Sí. Miriam Germán no es la magistrada Moro. ¿No? No es la magistrada Moro, Moro. en Brasil. Ah, ya. Y yo soy un humilde mortal. Ahora, te garantizo que Danilo Medina ni en sueño es Lula. Esa es la diferencia. Lula es un monstruo de la política. Un hombre con una historia, con una formación, con una destreza. Pero lo metieron preso con por una ladrón, No, él, bueno, vamos por parte. Vamos por parte. por corrupto, Se por demostró. recibir una cosa. Yo Un creo que- apartamento. No, yo pienso, un apartamento en que nunca vivió, Sí, nunca sí. contrató y nada. Es Fue correcto. una conspiración Una de la conspiración, derecha. correcto. Una conspiración de la derecha. Ese es el hecho, cierto. Pero repito, yo soy un humilde mortal. Miriam no es la magistrada Moro. Y Danilo, ni en su otra vida, va a ser Dos. los zapatos de Lula da Sí. Silva. En el caso de una repostulación del presidente Abinader. Abinader. Mira, como yo tengo una aspiración de carácter institucional, yo no puedo ser el Que político tiene una aspiración de carácter institucional. presidente del del partido. sí. Bien. Yo no puedo venir aquí de melcochoso a endulzar en los oídos al hoy presidente de la República para decir, sí, Guido está conmigo. Yo aspiro a una posición arbitral. Para que pasado mañana, si alguien aspira en el partido, yo tener la autoridad de decir, no, yo soy árbitro. Pero tener a la Ahora. falla a favor es bueno. Ahora, pero esas no deben ser las reglas de un partido del siglo XXI. Sí. Eso no debe Es ser la muy regla. bueno, tenía Pero paliza. pero déjame darte un dato. Pero está aprobada la reelección. Pero déjame darte un dato muy esencial. Lo que se estila en países es que un presidente en primer periodo vaya de candidato sin arruga en el segundo. Eso es- Ahora, si en mi partido, yo siendo autoridad, alguien se presenta a competir, yo tengo que comportarme como árbitro. Y yo pago afortunadamente el precio de ser una persona de pensamiento independiente. Hipólito, Luis, Juan, Pérez, quien sea, sabe que yo tengo mis ideas. Ahora, mis ideas nunca van a estar por encima del espíritu de conjunto del partido. Ahí está mi Pero es que da dificultad. la impresión de que tú estás por encima del No, no, partido. no es verdad. Te digo por qué. Sí. Porque cuando había que ¿Y echarse... por qué tú dices que tu posición es la no, correcta? No, ni me creo con el monopolio de la verdad. Esa es una arrogancia PLDista, no PRMista. Esos son tus amigos del PLD, que se creían que eran los más conceptuosos, los más elaborados. Y la gente que produjo ese criterio en la sociedad dominicana generó un presidente de la República que le dijo a este país morido. Y presentó un candidato presidencial que no tenía idea sobre nada. Yo no me creo con el monopolio del conocimiento, no. Yo soy, te repito, el nieto de una lavandera. Ahora, en el caso específico del compañero presidente, él sabe perfectamente, y el expresidente Mejía, que yo afortunadamente pago el precio de defender mis ideas. Yo no tengo el monopolio de verdad, yo digo lo que pienso.
¿Riesgos? Claro. Mi idea no podía ser independiente cuando había que enfrentar a Miguel. ¿O tú crees que fui yo solo que enfrentó a Miguel? Yo tenía la convicción de enfrentarlo, el temperamento y el humilde talento. Pero eso fue una acción, mírame Julito, combinada y coordinada. Y cuando había que llevar los expedientes, a mí mi independencia era buena. Sí, pero como tú mismo dijiste, Miriam no es Moro, ni Miguel es Luis. No, Danilo. No vale la comparación. Pero quiero reconocer algo. La primera parte del programa hiciste una exposición grandilocuente de reconocimientos de éxito de este gobierno. Yo creo que el doctor Abinader, en vez de ser él su relacionador público, debe editar esa participación. No, lo que yo puedo decirte en la parte final del programa es que yo tengo el compromiso de defender las causas que motivaron el triunfo, entre ellas el gobierno. Pero también te voy a decir en segundo lugar, que cualquier compañero de mi partido que frente al proceso convencional tenga el legítimo derecho de no coincidir con mis ideas ni con mi propuesta, sabe que cuando con la gracia de Dios el voto de la mayoría yo soy el presidente del partido, búsquenme a cualquier PLDista o cualquiera de la fuerza del pueblo, a cualquiera, para que debatamos sobre los temas fundamentales del país. Y yo defiendo mejor que cualquier otro compañero las destrezas del gobierno, la integridad del presidente de la República y el derecho de nosotros de decirle a esta sociedad que todos estos sacrificios han valido la pena y que se puede votar por el partido. Ojalá que el presidente Fernández acepte un reto de discutir los problemas del país con Guido. Sí. Con Gracias. una ventaja, que en el caso mío no puedo decir que yo no conceptualizo. Por eso mismo, no, y él es el primero en reconocerlo. Es mi amigo, es mi amigo. Él es el primero. Es mi amigo. Gracias, Guido. Mi amigo. Gracias a ustedes.